La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. En esta edición, la institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre y transmitiéndose a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.uaa.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro Poesía para chicos y grandes de Felipe Martínez Rizo. Acompañan a la autora Alicia Yacinti Comte y Ana Luisa Topete Ceballos. A todos ustedes, bienvenidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros invitados. Alicia de Jesús Yacinti Comte es maestra en literatura mexicana y licenciada en letras hispánicas por la UAA, profesora normalista y educadora, profesora investigadora en la UAA de 1978 al 2013, adscrita al bachillerato y la licenciatura en letras, miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, en la que fue ponente en el Congreso de París, miembro de la Corresponsalía de Cultura en Aguascalientes, de la que fue presidente de 2004 a 2006. Ha publicado 3 libros, más 2 en coautoría y 1 como compiladora, y diversos artículos en revistas. Obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo Juan Rulfo de la UAA. Obtuvo el Premio Aguascalientes al Desarrollo de las Humanidades en 2010 y el Premio Hidrocálida Distinguida por el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes en 2015. En la actualidad está retirada y se dedica a la escritura. Ana Luisa Topete Ceballos es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Seminario de Geografía y Estadística. Ha cursado también los diplomados en Educación a Distancia en la UAA, el Diplomado de Conducción Integral del Aprendizaje por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación AC, y el Diplomado en Creación Literaria por el Instituto Cultural de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato. Ha escrito diversos artículos que han sido publicados en El Sol del Centro, la revista vertiente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Escribió el prólogo del libro José Guadalupe Posada, prócer de la gráfica popular mexicana, escrito por su padre, don Alejandro Topete del Valle. Es autora del libro Los valores del caciquismo revolucionario en el discurso del Rosalío Mendoza, editado por la UAA. Ha sido jurado en diversos concursos a nivel estatal, nacional e internacional. También fue aceptada como ponente en Tucumán, Argentina, en agosto de 2009 y en el Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas en Roma en julio de 2010. Actualmente funge como decana del Centro de las Artes y la Cultura en la UAA. Felipe Martínez Rizo fue rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde trabajó desde 1974 y es investigador honorario desde su jubilación en 2016. En 2002 puso en marcha el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que dirigió hasta 2008. Ha asesorado a decenas de universidades, la ANUYES, CEP, la Organización Universitaria Interamericana, Estados de México, Ministerios de Educación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Uruguay y el Instituto de Evaluación de España. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina e investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y autor o coautor de 65 libros, 210 artículos o capítulos y 269 ponencias. En 1991 recibió el Premio Aguascalientes al Desarrollo de las Artes y las Humanidades. En 1995, el Premio Anuyes por contribuciones a la educación superior. En 2008, la Medalla Anáhuac en Educación. En 2009, el reconocimiento Pablo Latapiza Re por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, España, en 2011. Desde 2016 continúa su trabajo de investigación y ofrece cursos de desarrollo profesional en que han participado centenares de maestras y maestros de educación básica. Bienvenidos. Hola a todos. Buenas tardes, maestro Felipe. Buenas tardes, Ana Lu.
Cuando Felipe me habló para invitarme a participar en la presentación de su libro y me comentó que era de poesía, me sorprendió que un sociólogo e investigador hablara de poesía, que es peccata minuta para los científicos. Pero es que me había olvidado que Felipe también es un gran educador y que si hay algo básico en una buena educación, es la competencia lectora, que no solo debe ser de comprensión, sino de aprehensión, de gozo interior, de saborear los textos despacito. Personalmente, una novela la disfruto más cuando tiene una escritura morosa, en la que a cada momento te encuentras una imagen, algunas palabras empleadas bellamente, y no solo estás leyendo esperando qué va a suceder después. La lectura alimenta el espíritu, nos atrapa, como dice Rosario Castellanos en uno de los poemas del libro de Felipe. Desde hace años, lectura, tu lento arado se hunde en mis entrañas. Remuevo el escondido. Fertilidad, penetra hasta donde lo oscuro, esto es lo oscuro, roca, rechaza los metales con un chispazo lívido. Plantel de la palabra, me volviste. No sabe la semilla de qué mano ha caído. Ahí donde se pudre, nada recuerda y no presiente nada. Lo que soñó la tierra es visible en el árbol. La armazón bien trabada del tronco, la hermosura sostenida de la rama y el rumor del espíritu en libertad, la hoja. He aquí la obra, el libro. Duerma mi día último a su sombra. Cuando tuve en mis manos por primera vez el libro del maestro Felipe Martínez Rizo, cuando lo estaba hojeando y hojeando, me asaltó una duda. ¿Qué es esto? ¿Es una peculiar antología poética? ¿Es un texto didáctico para deleite de los que gustan la poesía? ¿O es un texto meramente didáctico? Ahora que terminé de leerlo, puedo afirmar con certeza que es las tres cosas. Poesía para chicos y grandes está estructurado en dos partes. La primera es más pequeña y expone elementos teóricos de la poesía de una manera sucinta y clara. Comienza hablando de los géneros literarios, desglosados de forma sencilla, muy a la manera clásica, sin meterse en las honduras reflexivas de los teóricos de finales del siglo pasado, que de hecho concluyen con la disolución de los géneros, ni con quienes sostienen, no sin razón, que una obra puede contener más de un género literario, como sucede con la Celestina, con el ingenioso Hidalgo con Don Quijote de la Mancha, o con el Ulises de James Joyce. Esas obras maestras tan comentadas y tan poco leídas. Sin hacerlo explícito, el maestro Felipe Martínez Rizo, con su selección, les da la razón a esos teóricos, al incluir entre sus poemas favoritos fragmentos selectos de algunas novelas, como Balún Canán, de Rosario Castellanos, El Principito, o Platero y yo, de Juan Ramón. Sostiene, y cito, poesía es todo texto de contenido altamente inspirado, independientemente de que su forma sea la de un verso estricto, verso libre o prosa. Cierro cita. Y más adelante dice que es necesario para la poesía que provoque emoción estética. Y dígame si no es poesía pura la que leemos en los siguientes textos. Es un fragmento de Rosario Castellanos. No se olvidaron del árbol que llora lentas resinas, ni del que echa mala sombra, ni del que abre unas vainas de irritante olor, ni del que en la canícula guarda toda frescura como un puño cerrado en una fruta de cáscara rugosa, ni del que arde alegremente y chisporrotea en la hoguera, ni del que se cubre de flores efímeras.
y en medio de todo, sembrada con honda raíz, la ceiba, nodriza de los pueblos. Y en El Principito, dice, solo se conocen las cosas que se domestican, dijo la zorra. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas que vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. Después, en Poesía para chicos y grandes, el maestro Felipe se referirá a la diferencia entre poesía y verso, a la medida, al ritmo, a la rima, a la estrofa, al verso libre y a la prosa poética, a los recursos literarios. Entre la primera parte y la segunda, hay una página con orientaciones para maestros que usen este libro. La segunda parte es una selección de textos poéticos comentados. A su vez, esta parte está subdividida en 8 apartados, el primero de los cuales presenta los 20 textos favoritos del autor. Los demás apartados están dedicados a temas eternos de la poesía. Al final, un índice de autores y obras seleccionadas para facilitarnos a encontrar el poema elegido. Cada poema va precedido de un par de textos breves, uno acerca del autor y otro acerca del texto y su contexto. Le sigue una parte que Felipe llama detalles, en los que va comentando elementos a destacar para la mejor comprensión del poema. Los detalles son pequeñas notas para orientar la lectura y la interpretación de los textos, y que deben de ser tomados en cuenta por el maestro que use el libro en sus clases, porque así se le facilitará acercar a sus alumnos al poema. Pero también, para quienes se acerquen por su cuenta a este libro, estos detalles son de gran utilidad para la mejor comprensión y, por ende, al gozo del poema. En los detalles, Felipe aprovecha para, sin querer queriendo, introducir los recursos literarios sin nombrarlos explícitamente. Se refiere a repeticiones que un profesor llamará, si está trabajando con chicos mayores, anáforas, estribillos o como sea. Asimismo, a nombrar algunas cosas con el nombre de otras, de imágenes, y ahí estarán las figuras de pensamiento. Es de destacar su insistencia en nombrar los sonetos y enfatizar que constan de 2 cuartetos y 2 tercetos, lo que hará que el lector no olvide que esa es precisamente la estructura del soneto. De pronto, en los detalles señala las estrofas y la medida de los versos. Por ejemplo, muchos poemas de Octavio Paz comienzan con un verso de 9 sílabas y luego continúa con versos en decasílabos. O bien, los poemas seleccionados de Pita Amor son décimas. Así, sin darse cuenta, los lectores se van metiendo en las honduras de la teoría poética, pero disfrutando de los textos, entendiéndolos. Va de anécdota. El poema A Margarita de Baile, de Rubén Darío, estaba dentro de mi repertorio de declamadora niña, bajo la dirección de don Antonio Leal y Romero. No se me olvida que al ensayar insistía en que debía pronunciar claramente la palabra azahar, separando las 2 aes consecutivas. Ahora comprendo que era por la medida de los versos y el ritmo. En los detalles que preceden a este poema, Felipe señala que a partir de la segunda estrofa, los versos son octosílabos, por lo que se hace necesaria en la lectura la unión de las A en el verso que la hacía suspirar. Y hay que decirlo, la hacía suspirar. Lo que podrá dar pretexto al profesor de chicos mayores, con los chiquitos nunca, para hablar de sinalefas, hiatos y de la medida de los versos. Con la inclusión de las pequeñas biografías de los autores, con el contexto y el texto y los detalles, comprobamos que Poesía para chicos y grandes es un magnífico libro de texto. Por otra parte, la selección es bellísima. Algunos poemas nos llevan a evocar otros ya conocidos. Por ejemplo, al leer el poema La felicidad de este mundo, de un poeta del siglo XVI, Cristóbal Plantino, en la página 125, que confieso que no conocía, no pude dejar de recordar la Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León.
Entre los textos seleccionados hay algunos que originalmente fueron escritos en otra lengua y aparecen en el idioma original y también con una buena traducción al español. Algunos poemas dialogan entre sí, como estos dos que se refieren a la esperanza. Uno aparece en motivos religiosos y el segundo en motivos sociales, pero en los dos la esperanza está destacada. Charles Pegouy dice: pero esta niñita, Esperanza, es la que atravesará los mundos. Esta niñita de nada, ella sola, llevando a las otras dos virtudes. Ella es la que atravesará los mundos llenos de obstáculos. Y George Moustaki dice: cuando vayan a dejarnos los hijos, para seguir sus ideas en las ciudades dormitorio de nuestras ciudades de pesadilla, ellos harán a su vez otros hijos. Hijos que harán juntos otros hijos en el país de ningún sitio que se llama esperanza. Hijos que harán juntos el amor, que harán cosas tiernas que se hacen sin haberlas aprendido. Hijos que tendrán juntos otros hijos en el país de ningún sitio que se llama esperanza. Otras de las elecciones las hemos conocido como canciones. Con las canciones elegidas nos demuestra Felipe que la poesía y la música están indisolublemente casadas. No en vano, al género se le llamó entre los griegos lírica, porque siempre iba acompañado de este instrumento musical. Así pues, las letras de muchas canciones se pueden leer como poemas, hasta las de José Alfredo, con su rima y su métrica, y no se diga el ritmo. También hay poemas que se han convertido en canciones al musicalizarlas artistas como Juan Manuel Serrat y Alberto Cortés. En todas las canciones y los poemas musicalizados aparece una liga para escucharlas en internet. Por cierto, una liga muy precisa, muy detallada. Pero les confieso que yo me limité a teclear en Google o en YouTube el nombre del autor y el título de la canción, y tuve el gozo de escucharlas todas. Los invito a buscar estas joyas, vale la pena. Me topé en algunos otros casos con poemas y canciones que me llevaron a otras épocas, porque me recordaron a mi gente. El abuelo de Alberto Cortés y mi viejo de Piero, por ejemplo. Cuando yo era más joven escuchaba estas canciones y me pegaban fuerte, porque tuve un adorable tío padrino que fungía como abuelo y que había venido de España, como el de Alberto Cortés, y siempre me hablaba de su amado País Vasco. Y de mi viejo, ¿qué decir? Sino que el mío también tenía los ojos buenos y la tristeza larga, y creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Y Felipe, que lo conoció, no me dejará mentir. Con esta selección de textos, poesía para chicos y grandes, nos percatamos de que es una maravillosa antología. Las antologías pueden tener diferentes enfoques. El enfoque del maestro Martínez Rizo, su objetivo fue que los que se acerquen a su antología aprendan a gozar la poesía. Disfrutar de la lectura de textos literarios y poéticos debe ser el propósito obligado en todas las clases de literatura, pero además este disfrute deberá estar al alcance de la persona adulta. Por esto, la propuesta del maestro Martínez Rizo, agradecido y digno discípulo de Abel Alemán, en este su enésimo libro, ya dijeron hace rato que son más de 60, es enseñar a los niños y a los jóvenes a gozar de la literatura, y en este caso concreto de la poesía específicamente. Para mí fueron verdaderamente placenteros los momentos que dediqué a leer esta poesía para chicos y grandes, a buscar y escuchar las canciones en internet, y estoy segura que también será un placer para los que gustan de la literatura y quieren acercarse a ella. Gracias, querido Felipe, por este libro. Invito a todos a buscar esta poesía para chicos y grandes y adentrarse en ese mundo maravilloso cuyas puertas nos abre el maestro Martínez Rizo. Gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos ustedes. Pues prácticamente la maestra Alicia nos ha dado todo una cátedra
realmente de lo que es, pues, y lo que implica la poesía, que es algo muy, muy complejo. Mis respetos y mi admiración, Felipe, porque no cualquiera se mete dentro del ámbito de la poesía, por lo que acabo yo de mencionar, porque no es tan fácil, es complejo, pero además es una manera de poder educar a todo un pueblo, porque como lo dijiste ahorita, Alicia, realmente la música y la poesía están total y completamente unidos. Las canciones, lo que nosotros escuchamos, realmente, pues no es otra cosa más que el ritmo unido de la música y de la poesía. Y pues de veras estoy asombrada de este libro, sobre todo porque está dedicado a quienes pues no entienden todavía muy bien o no saben comprender con exactitud lo que implica realmente lo que es la lírica, como lo dijo Alicia. Y lírica pues se acompañaba con una lira y por eso lleva también ese nombre. Y lo hablaban en la calle los griegos y bueno, esto es una maravilla. Pues yo simplemente voy a hablar un poquito de lo que implica como todo esta base, este centro de lo que es la poesía. Y realmente pues es la poética, ¿verdad? La poética que es parte de la lingüística por tratar con problemas de estructura verbal. Y si realmente una poesía, cada verso está formado por varios elementos que inclusive pues no son tan fáciles para cualquier persona. Y este tipo de ediciones es precisamente para que se entienda cómo está formado exactamente todo lo que implica la poesía. La lingüística que se emplea, o sea, dentro de la poética, pues son las metábolas, que realmente está formado por 4 partes, en que son los metaplasmos, que son las figuras de dicción, o sea, de cómo se pronuncia o cómo están formados de repente algunas palabras, ¿verdad?, en que nosotros adherimos o quitamos alguna letra. Las metataxas, que son realmente estas figuras de construcción, de cómo se van construyendo ciertos poemas, que ya lo dijo Alicia, de los tipos de poesía que hay y cómo realmente dentro de los poetas se han como especializado a que unos lo hagan de alguna manera, otros de otra, o sea, en octosílabos, en decasílabos, en fin, y sonetos o diferentes tipos de poesía. Y luego también tenemos los metasememas que afectan al sentido. Este tipo de metábolas que también tienen que ver con, pues totalmente, ¿verdad?, con cómo se construyen los versos y los metalogismos, que son las figuras de pensamiento. Aquí, ahora que se ha tendido más a hacer versos libres, o sea, verso libre, puede o no tener en que sí tengan terminaciones más o menos iguales ciertos versos, pero lo que no se puede perder dentro de la poesía es el ritmo. Muchos rasgos poéticos forman parte no solo de la lingüística, sino toda teoría de signos, es decir, de la semiótica en general. La diferencia entre la poética y la lingüística depende del valor de su estructura. Entonces, sí, no todo lo que escribimos es poético, aunque sea literatura, pero inclusive si tiene ritmo puede ser prosa, inclusive. En realidad, cualquier conducta verbal tiene un propósito, pero los objetivos son diferentes. Y la poesía tiene un objetivo muy, muy, muy propio.
La poética tiene que ver con la semántica, con la semiología, con la hermenéutica que lleva el nombre de Hermes, el dios griego, porque Hermes le robaba las vacas al dios, ¿verdad? Entonces lleva este nombre. Y también con la pragmática. Bueno, para cualquier orador existe una unidad de lenguaje, pero este código representa a su vez un sistema de subcódigos conectados entre sí. Sapir decía, lo que predomina en el lenguaje es la formación de las ideas. Y a esto se ha dedicado Felipe a la hora de hacer esta compilación y este tratado para que podamos saber y aprender realmente qué es la poesía, cómo leerla, las características de cada forma poética. Y esto pues es una maravilla, porque yo no conozco muchos tipos de textos como el tuyo, Felipe, en que expliquen, en que pongan simplemente algunos autores y explicar todos los tipos de estructuras poéticas que existen. El lenguaje conectado con la poética, pues debe de ser analizado en los factores que entran en su realización. Yo realmente escogí a un modernista que a mí siempre me ha gustado, y voy a leer nada más algunos fragmentos de la poesía de la Duquesa Job, de Manuel Gutiérrez Nájera, que él fue uno de los que comenzó con una corriente poética que es el modernismo, y que, bueno, el máximo exponente del modernismo y el que culmina con todo ello es Rubén Darío, nicaragüense. Voy a leer nada más un poco de la Duquesa Job. Sobre todo, lo que sí quiero explicar, que en el modernismo, curiosamente, se toman como todas estas ideas extravagantes en aquel momento, como era lo japonés, lo alemán, lo francés, porque era lo que estaba de moda a finales del siglo XIX, y en el poema vamos a escuchar ciertos vocablos en estas lenguas. La Duquesa de Job, a Manuel Puga y a Cal. En dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa, y abajo ronca tu perro Bob, te haré el retrato de la duquesa que adora a veces el duque Job. No es la condesa de Villasana, caricatura, ni la poblana de Nagua Roja que Prieto amó. No es la criadita de pies nudosos, ni la que sueña con los gomosos y con los gallos de mi Colón. Mi duquesita, la que me adora, no tiene humos de gran señora, es la griseta de Paul de Kock. No baila Boston y desconoce de las carreras el alto goce y los placeres del 5 o'clock. Pero ni el sueño de algún poeta, ni los querubes que vio Jacob, fueron tan bellos cual la coqueta de ojitos verdes, rubia, griseta, que adora a veces el duque Job. Muchas felicidades, Felipe, porque no es fácil y ahora sí que yo que lo he vivido, inclusive cuando me tocó a mí impartir por primera vez la clase de retórica, poética y estilística, pues tuve que ponerme a investigar, estudiar. Si hubiera tenido tu libro, hubiera sido todo mucho más fácil. Felicidades, muchas felicidades, Felipe. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Licha y a Analu por haber aceptado la invitación a comentar este libro. Ellas ya han dicho muchas cosas y yo comenzaré contando un poco cómo surge este libro.
explico al presentarlo en la introducción que evidentemente yo no soy poeta, no escribo poesía, pero sí leo poesía. Me gusta mucho leer poesía y la disfruto, y considero efectivamente que la buena poesía permite a los lectores experiencias muy importantes, acceder a un nivel de vivencias, de emoción estética, que abre toda una dimensión que los que no conocen, pues obviamente no aprecian, y a mi juicio les impide disfrutar algo sumamente valioso. Yo tuve la suerte de tener en mi formación en el seminario de Aguascalientes un excelente maestro, después también un excelente maestro universitario, que fue Abel Alemán Mora. Y gracias a él aprendí a leer y a disfrutar la buena poesía. Los poemas que menciono como favoritos, varios de ellos los conocí gracias a Abel Alemán cuando yo tenía 16 años. Cuando ya tuve yo mis propios hijos, en una ocasión el mayor de ellos, estando en secundaria, se quejaba en casa de lo aburrido que eran sus clases de literatura, porque él las aborrecía, y en particular las clases que se suponía que iban a introducirlo a la poesía. Esto me hizo a mí pensar que esa experiencia que estaba viviendo mi hijo no era excepcional, sino que era más bien la regla, que la gran mayoría de los maestros que dan clases de literatura en secundaria, bueno, desde primaria, en secundaria, en bachillerato, no saben llevar a los chicos a disfrutar la poesía. Muchas veces se la pasan dándoles nociones teóricas mal asimiladas, mal digeridas, que por supuesto los chicos ni entienden ni les encuentran sentido, y rara vez se ponen a leer una poesía completa y a tratar de disfrutarla, a entenderle, porque eso lleva un proceso. Me puse entonces a tratar de hacerlo con mi hijo, poniendo en práctica lo que había aprendido con Abel Alemán. Y me llevé la grata sorpresa de que mi hijo, que era un estudiante inquieto, muy latoso, muy travieso, lo disfrutara y encontrara bellas las poesías. Y me dije, qué padre, papá, mira, está chido eso. Bueno, hice lo mismo con mis otros dos hijos y después me olvidé del asunto. Hasta hace no mucho, hasta el verano de 2019, antes del encierro de la pandemia, cuando mis nietos, hijos de mi hijo mayor, vinieron a pasar el verano conmigo y con mi esposa en Aguascalientes, y mi hijo me pidió que tratara también de enseñarle a su hija mayor algo de lo que le había enseñado yo a él de chico de poesía, porque me decía que en la escuela, donde ellos viven, en Los Ángeles, no lo estaban haciendo bien. Me puse entonces con mi nieta, que tenía 13 años, estaba en secundaria, y volví a tener la misma experiencia. La niña disfrutó las poesías. Y entonces pensé que podía hacer algo un poco más amplio, y aprovechando el encierro de la pandemia, me puse a sistematizar poesías que me gustaban con la organización que ya explicó Licha Jacinti, de primero
algunos textos que a mí me gustan especialmente, y después bastantes textos más agrupados por temas, los que se inspiran en cuestiones de la naturaleza, del mar, de los ríos, de las nubes, los que se inspiran en el amor, en el desamor, en la vida, en la muerte, en la familia, en el padre, la madre, los abuelos, los que se inspiran en temas religiosos, en temas sociales, etc. Introduciendo cada texto, como explicaba Licha, con una explicación del autor y del contexto en el que escribió ese texto particular, y luego destacando detalles que se puede ayudar a los lectores a entenderlos para que disfruten el texto. Añadí la introducción con esos elementos teóricos. Son solo 18 páginas, que expresamente señalo para los maestros que pudieran utilizar la obra, que no empiecen con eso. Aunque están al principio del libro, no son para empezar con eso con los chicos, son para el maestro o para el adulto que quiere entenderle un poco más. Y estoy consciente de que no estoy muy actualizado, es lo que yo me sabía. Pero con los muchachos no hay que empezar con eso. Hay que irse directamente a textos hermosos. En el libro los agrupo en 100 y a veces hay más de uno en cada vez, así que son más de 100 poemas. Y los hay más apropiados para niños más chicos y más apropiados para jóvenes, para muchachos ya de bachillerato o para adultos. Entonces el maestro tiene que escoger algún texto que él vea que es apropiado para sus alumnos, teniendo en cuenta su edad y su contexto, porque es distinto unos niños de 5º grado de primaria, de una escuela privada de familias relativamente acomodadas, o niños de una escuela del mismo grado, pero en un medio muy popular, mucho más desfavorecido. Y que entonces escoja un texto y haga que los niños lo lean. Primero que lo lean varias veces, aunque no lo entiendan, pero que lo lean de manera que alcancen a tener fluidez, porque mientras lo lean de manera entrecortada, no lo van a entender. La primera condición para entender un texto es leerlo con fluidez, si no, no se puede. Entonces, si se está trabajando con niños de los últimos grados de primaria, que yo creo que es donde se puede empezar esto, todavía hay niños que leen con dificultad. Y entonces hay que empezar primero haciendo que los niños dominen la lectura en voz alta del texto para que ya lo lean con fluidez. Una vez que ya lo lean con fluidez, entonces se puede empezar, aprovechando las orientaciones de los textos introductorios, a explicarles a los niños algunas cosas que les pueden resultar difíciles de entender, palabras raras para ellos, que usan unos términos que no les son familiares, o figuras que a primera vista no se entienden. Cuando ya se pueden entender cada uno de estos pedacitos, entonces ya tiene sentido explicar a los niños el contexto en el que se escribió esa poesía para que entiendan por qué. Pienso, por ejemplo, en el poema de uno de los grandes poetas españoles de la generación del 27, de Miguel Hernández, Las nanas de la cebolla, que seguramente muy poca gente conoce como poesía de Miguel Hernández y tal vez más conozcan como una canción de Joan Manuel Serrat. Pero es una poesía de Miguel Hernández musicalizada, que nos dice que una mamá que no tenía dinero para darle de comer a su niño, porque ella misma estaba desnutrida y no tenía leche para amamantarlo, le hacía una especie de agüita de cebolla, que quedaba como un líquido lechoso, una lechita de cebolla blanca, y eso es lo que le daba al niño, por la pobreza en que vivía. Cuando entendemos que Miguel Hernández estaba preso en la cárcel porque él había sido
partidario de la República, y cuando ganó Franco lo habían condenado a muerte, le habían conmutado la pena por prisión perpetua, pero en malas condiciones de higiene, de salud, murió de tuberculosis muy rápidamente. Y su hijo nació cuando él estaba en la cárcel, y la mamá le escribió que le daba leche de cebolla, porque no tenía leche para amamantarlo. Y escribió Miguel Hernández el poema de las nanas de la cebolla. Entonces le podemos encontrar todo el sentido y todo el disfrutar lo bello que es. Una estrofa como la que dice en la poesía a su niño que tiene 8 meses, él está en la cárcel, no lo conoce personalmente, y le dice: al 8º mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. El niño tiene 5 dientes. Alguien que no es poeta, yo diría: mi niño tiene 5 dientes, qué bonito se ve. El gran poeta dice: al 8º mes ríes con 5 azares, los dientecitos como florecitas de azar, con 5 diminutas ferocidades. Los dientes son para morder, como un animal, como un león o como un lobo, pero en el niño son 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Yo simplemente digo, qué bello, qué bello. Y mi experiencia con mis nietos, primero con mis hijos y luego con mis nietos, es que también decían: qué bonito, papá. Y les daban ganas de leer poesías. Y no sabían nada de teoría, ni me importaba que lo supieran, pero les gustaba. Y como dice Licha, al ir leyendo poesía, allí se puede ir diciendo: miren, eso es una metáfora. Miren, eso, fíjense el ritmo, fíjense que son versos de tantas sílabas, fíjense la rima, etcétera. Pero no empezar por allí. De hecho, con niños chicos, ni seguirle por allí. Con muchachos ya más grandes, sí seguirle por allí. Pero entonces, bueno, como digo, mi experiencia con mis nietos me confirmó que era posible. Y como, bueno, yo me dedico a la educación y he tenido bastante contacto con maestros y maestras de primaria, de secundaria, y he visto cómo dan clases de lengua y las partes que tienen que ver con literatura. Y veo cómo hace muchas cosas sin sentido. Menciono en el libro un texto que por otro lado es bastante bueno, de textos para enseñar lengua, pero en poesía pone acrósticos, poemínimos y palíndromos. Y digo, bueno, pues un palíndromo que se lee al derecho y al revés, pues bueno, es ingenioso, y cuando se pueden hacer palíndromos largotes, diciendo, híjole, qué listo el que hizo eso, pero no me emociona. A mí no me hace sentir qué bello cuando digo, dábale arroz a la zorra del abad, y se puede leer también al revés. Ah, mira, qué curioso. Pero eso no es bello. Entonces, entretener a los niños con eso, a mi juicio, es desacertado. O pasársela dándoles teoría, y eso es lo que les enseñan también en la normal. Yo he observado clases de didáctica de la lengua en la normal, en las normales, en que les dicen que hay que enseñarles a los niños que hay odas y que hay églogas. ¿Y qué diantres le aporta a un muchacho saber que hay églogas, que además ni se usan ni nunca las va a encontrar? Mejor léale un poema bello, ayúdele a que lo disfrute, y con eso estará haciendo su tarea. Eso es lo que quise hacer con el libro. Como dije, aprovechando la pandemia, pues tenía tiempo, y entonces salió
bastante amplio, con 100 textos, algunos de los cuales tienen varios. Y bueno, pues las opiniones favorables que he escuchado de gente que sabe, como Licha, como Analú, además, pues me animan a invitar a quienes nos escuchen a que si tienen inquietud por disfrutar la poesía, lo aprovechen. Eso es lo que yo diría. Así es. Pues ahora, si quieren, Licha, Analú, darle otra vuelta, mencionando ustedes algún texto de los que están, que les haya llamado la atención o lo que quieran hacer. Mira, yo traía dos textos que me llamaron mucho la atención. Uno, que está en Motivos Religiosos, del padre Joaquín Antonio Peñalosa. Ese del burrito que pide posada. Se me hace genial porque, como dices en los detalles, el protagonista se presenta, yo que apenas un burrito perdido en la milpa solo. Y luego la carga, la Virgen María, embarazada del Niño Dios, un rosal y una rosa. Y luego José, y luego sus patitas eran las andas, candeleros de maizales. Y dice el poema de Joaquín Antonio Peñalosa, y es divino. Dice, si pudiera hablar mi lengua, si fuera tan orgulloso, yo que apenas un burrito perdido en la milpa solo, hoy me han cargado una carga, con un rosal y una rosa. Nunca tuviera mi lomo menos peso y más aroma. Adelante iba José arreando yuntas de sombras. Atrás ángeles espejos anticipaban la aurora. Y arriba, sobre mi espalda, luz de luz, rosa de rosa, Dios escondido en la Virgen, hostia dentro en su custodia. En la procesión nocturna, mis patas eran las andas, candeleros los maizales y el palio las nubes blancas. Mi aliento era el incensario, mi hocico carbón en brasa. Soy su servidor el burro que anduvo 9 jornadas. Al filo de nieve y luna vengo pidiendo posada. ¿Quién me renta una parcela para una rosa en su rama? Y por otro lado está aquí el de José Emilio Pacheco, que me encanta, que es chiquitito, chiquitito, chiquitito. El de alta traición, ¿sí? El poeta, incluso se dice Felipe Lotay, se atiene, está consciente de la reacción de los patrioteros cuando habla él acerca de la patria a la que no ama. Alta traición se llama el poema, por eso le adelanta con su texto, dice, no amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Así como estos cortitos y otros más largos son los maravillosos poemas que está en Poesía para chicos y grandes, ¿sí? Búsquenlo, les va a gustar mucho, mucho, mucho. A mí me encantó. Pues para terminar, yo quisiera leer un poema que me sorprendió por su vigencia después de más de 400 años. Los 100 poemas, o 100 y pico poemas que tiene el texto, hay de todo. Hay antiguos, hay modernos, hay de autores mexicanos, están de Aguascalientes, Dolores Castro, el padre Peñalosa de San Luis, hay europeos, hay españoles y hay de otras nacionalidades. Este es de principios del siglo XVII, de Lope de Vega. Y creo que a cualquier adolescente
que anda tras una muchachita que no lo pela mucho, le dice lo mismo que les decía hace más de 400 años a los coetáneos de Lope de Vega. Es un soneto y se titula Esto es amor. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en la presentación del libro Poesía para chicos y grandes de Felipe Martínez Rizo. Este libro lo pueden encontrar aquí en la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sigan con nosotros consultando la programación de nuestra página editorial.ua.mx de la 23ª Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Gracias a todos y buenas tardes.